Estamos al aire. Espero que no te enfermes. Buenos días, chicos. ¿Cómo han estado? Yo bien, ¿Bien? ¿Y con mucha tarea? más o menos. Eso, muy bien, chicos. Pues bueno, la clase pasada nos quedamos a mitad de algo muy interesante y muy importante para nosotros los católicos. ¿Les gustaría continuar con la siguiente parte? ¿Sí? Bueno, pues pongan mucha atención y de ser posible tomen nota porque ya vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar con nuestra oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos concediste un día más de vida, porque tenemos a nuestros familiares, a nuestros compañeros que están saludables y no se han enfermado. Te agradecemos también por que tenemos un hogar, vestimenta, alimento, que no nos falta nada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a tus ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Le digo, mamita María, te agradecemos todas esas cosas materiales y espirituales que nos has concedido. Y te pedimos también por todos nuestros hermanos que se han separado de la iglesia y por todos aquellos que están enfermos y que están por ir a la casa del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, la clase pasada nos quedamos a mitad de lo que es la liturgia de la palabra, ya para pasar a la liturgia eucarística, ¿sí? Hay que destacar que la liturgia eucarística es la parte más importante de la misa. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística no son dos actos de culto distintos, sino son dos momentos celebrativos de un único misterio. En esta parte de la Eucaristía, el altar va a ser el centro de la celebración. Hasta ese momento no había nada en el altar, pero ahora se coloca sobre el corporal, el purificador, los vasos sagrados, las ofrendas de pan y vino y el misal romano. ¿Sí, chicos? Tal vez recuerdan esta parte porque es cuando empiezan a pasar el cáliz, las vinajeras y bueno, lo que es el lavabo para que el sacerdote purifique sus manos. Este cambio nos ayuda a distinguir el paso de la liturgia de la palabra a la liturgia eucarística. ¿Sale, chicos? Bueno, la Iglesia ha estructurado la celebración de la liturgia eucarística a partir de las acciones que corresponden a las palabras y gestos del Señor en la última cena. Acuérdense que en la última cena Cristo instituyó el convite pascual, por medio del cual el sacrificio de la cruz se vuelve continuamente presente cuando el sacerdote, que representa a Cristo, realiza la acción que el mismo Señor cumplió y ordenó a sus discípulos que hicieran en su memoria. ¿Sí? La liturgia eucarística está formada por presentación de dones, plegaria eucarística, ritos de comunión y ritos de conclusión. Empecemos con la presentación de las ofrendas. Se inicia con la procesión de las ofrendas en la que se le da la participación caritativa del pueblo de Dios, quien presenta el pan y el vino, que son las ofrendas para el único sacrificio agradable al Padre. Estos se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración. Son los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos en la última cena. El sacerdote o diácono los reciben para celebrar, para colocarlos en el altar. Junto con estas ofrendas, ofrecemos también al Señor lo que somos y tenemos, nuestros anhelos, ilusiones, deseos, etc. Primero se prepara el altar o mesa del Señor colocando el corporal, el cáliz y el misal en el altar. La comunidad puede entregar otros elementos para fines caritativos o útiles para el sostenimiento del culto.
Se coloca fuera de la mesa del Señor. En la procesión de las ofrendas se entona un canto que expresa la alegría de sentirnos hermanos reunidos en torno a Cristo. Acompañamos este canto sentados mientras avanza la procesión de ofrendas hacia el altar. Cuando hay incienso, se inciensan las ofrendas, el altar, el Cristo, el sacerdote y también a la asamblea, como signo de purificación y que nuestra oración sube a Dios, así como el incienso. Estas procesiones se dan más que nada en las misas solemnes, no siempre son en las misas de todos los domingos, la mayoría a veces son en misas solemnes. ¿Qué tradición tiene la presentación de las ofrendas? En los primeros siglos de la Iglesia, los fieles llevaban de sus casas los dones que debían ser ofrecidos y que eran presentados al sacerdote por un diácono. ¿Qué significado tiene este rito de las ofrendas? Tiene un significado bautismal, porque solo puede hacer ofrendas los bautizados en comunión con la Iglesia. Tiene un significado eucarístico, porque los dones se presentan para ser consagrados en el cuerpo y la sangre de Cristo. También tiene un significado antropológico. Este ofrecimiento de los frutos más representativos del trabajo del hombre significa el ofrecimiento de cada fiel en concreto de su vida, de su trabajo, de sus ilusiones. Y tiene un significado social. No son ofrendas solo individuales, sino son de toda la Iglesia. Ahora, una pregunta un poco constante. ¿El pan y el vino se presentan juntos o por separado? Por separado. Se presentan por separado siguiendo la tradición litúrgica. Lo contrario sería además empobrecer los signos. Bueno, a continuación el sacerdote toma entre sus manos la patena con la hostia y elevándola un poco recita una plegaria de bendición. En secreto, si no se cantó la antífona del ofertorio. Y el sacerdote dice: bendito seas, Señor del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Y nosotros contestamos: bendito seas por siempre, Señor. Esto siempre y cuando no haya un canto de la antífona del ofertorio. Y bueno, el sacerdote hace lo mismo con el cáliz. Antes de presentar el vino, se deposita en el cáliz unas gotas de agua. Es un rito antiquísimo porque parece que casi lo hizo nuestro Señor mientras el sacerdote lo dice. Por el signo de esta agua mezclada en vino, concédenos participar de la divinidad de Jesucristo que quiso compartir nuestra humanidad. A continuación, el sacerdote toma entre sus manos el cáliz y elevándole recita esta oración: bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación y nosotros contestamos: bendito seas por siempre, Señor. Esta es una pregunta importante. ¿Qué simboliza la mezcla de agua y vino? La sangre de Jesús. Edson, ¿tú qué crees que simbolice el agua y el vino? El cuerpo de Cristo, ¿qué otro más? De que Jesús La murió. sangre de ¿Qué más? no sé. ¿Nada más? Bueno, el agua simboliza a los fieles y el vino a Cristo. La mezcla de vino y agua simboliza la unión de nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina de Cristo. También simboliza el agua y la sangre que brotaron al costado de Cristo a ser traspasados por la lanza. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? A continuación viene la oración privada del sacerdote y en ocasiones la incensación de las ofrendas sobre el altar y del altar mismo, que es facultativa. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro.
Esta es una pregunta interesante. ¿Qué simboliza la incensación? Yo sé. Significa que al igual el humo sube, también significa que nuestras oraciones suben a Dios. ¿Tú qué crees que simboliza la incensación, Edson? No sé. Sin pena, no pasa nada. ¿Qué es lo que te imaginas cuando incensamos? ¿Qué crees que pase en ese momento cuando estamos incensando? ¿Limpian ese espacio? ¿Qué más? ¿Qué más, Edson? ¿No? ¿Es para quitar los espíritus de ahí? No. Esta incensación de las ofrendas y del altar mismo simboliza que la oblación y la oración de la iglesia suben a Dios como el incienso. Es una reverencia anticipada al cuerpo y sangre de Cristo que pronto se harán presentes, como bien nos lo decía María. ¿Quiénes pueden ser incensados? También el Padre. El Padre. Edson, además del sacerdote, ¿quiénes más pueden ser incensados? ¿Los monaguillos? ¿Qué más? ¿Cuál era la pregunta? ¿Quiénes incensados, además del sacerdote? La gente. ¿El diácono? La asamblea, acuérdate, la asamblea. ¿Sí? Recuerda que estamos en una misa solemne antes de la presentación de las ofrendas. El turiferario se acerca al presidente junto con el naviterario. El presidente agarra tantito incienso y se lo echa al incensario. Entonces se inciensa, el sacerdote toma el turiferario, el incensario, inciensa el altar, después el monaguillo inciensa al sacerdote y posteriormente el monaguillo inciensa a la asamblea. Pueden ser incensados también el sacerdote y el pueblo después de la incensación del altar, como te había comentado. Y bueno, en el archivo que les voy a mandar van a ver una fotografía de un diácono que inciensa al pueblo en la presentación de los dones colocados en el altar para el sacrificio. Y después de esto, ¿qué sigue? Bueno, pues sigue el lavatorio de manos. Este rito expresa el deseo de purificación interior. Además, el gesto práctico de lavarse exteriormente las manos después de tocar las ofrendas o utilizar el incensario simboliza el deseo espontáneo de purificarse el corazón antes de tocar cosas sagradas y santas. Mientras se lava las manos, el sacerdote ora en silencio y en latín. Límpiame, Señor, de mi iniquidad y lávame de mi pecado. Es decir, que hace un acto de contrición y se prepara para celebrar una misa dignamente, para celebrar más el santo sacrificio. Obviamente estas palabras las dice en latín, yo se las estoy diciendo en español para que lo entiendan. La invitación a orar, y después sigue la invitación a orar a lo que responde el pueblo. El origen de este rito se remonta del siglo VIII. A continuación, dirigiéndose a todos los fieles, les dice una palabra que son como el compendio de la misa. Si yo se las digo, seguro que se acuerdan de qué parte es.
oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí te acuerdas de esta parte, Edson? No, ¿No te acuerdas? no. Yo creo que me acuerdo. ¿Sí? Es cuando nos arrodillamos y creo que contestamos unas palabras y nos levantamos, ¿no? Mira, Edson, te vas a acordar porque después de pasar lo que es el cáliz, las vinajeras y el lavatorio de manos, el sacerdote se queda unos momentos en silencio y la asamblea está sentada. Entonces el sacerdote dice: oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y entonces el pueblo se levanta y contesta: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¿Ya te acordaste? Sí, Ahora sí, ya te acordaste. Eso. Y después de esto, Edson, ¿qué sigue? ¿Tú te acuerdas qué sigue? pero el cáliz y la otra. Eso anteriormente ya lo habíamos presentado. Acuérdate que antes ya presentamos el cáliz, las vinajeras, ya el sacerdote se lavó las manos, ya dijo estas palabras, la asamblea ya se puso de pie. ¿Y después qué sigue? ¿No? Sigue la oración sobre las ofrendas. Es una oración que se recita en voz alta con las manos extendidas y que cierra y condensa el sentido de esta primera parte de presentación de los dones. Y el sacerdote termina diciendo: por los siglos de los siglos, y todos contestamos amén. Esta oración prepara a la asamblea para su participación en la gran oración eucarística. La Iglesia ruega para que, unidos en la entrega de Cristo, los fieles ofrezcan su existencia entera a Dios Padre. Después sigue la oración o plegaria eucarística. La oración eucarística es el momento culminante de toda la celebración. Es una plegaria de acción, de gracias y santificación. En esta, el sacerdote invita a los fieles a levantar el corazón hacia Dios y a darle gracias a través de la oración que él, en nombre de toda la comunidad, va a dirigir al Padre por medio de Jesucristo. Después de esto sigue el prefacio. La plegaria eucarística se inicia con el prefacio, que es un canto de acción de gracias a Dios por todos sus beneficios. Y el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. ¿Y nosotros qué contestamos? Con su espíritu. Levantamos el corazón. La tenemos levantada este Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. ¿Sí ya se acordaron de esa parte? Sí. Y el sacerdote contesta: en verdad es justo y necesario. Y puede leer alguna otra parte del prefacio del misal romano. Después de esto, ¿qué sigue? La aclamación. La aclamación de todo el pueblo con el sacerdote que reza el santo, que es una alabanza solemne a Dios. ¿Se acuerdan del canto del santo, santo? ¿Sí se acordaron? Cuando no hay coro, se aclama: santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Este puede ser entonado por el sacerdote, el coro y la asamblea. ¿Sí? ¿Ya recordaban ese canto? Y el sacerdote, extendiendo las manos, dice: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes seguro se acuerdan que en ese momento es cuando tomamos las campanillas y tocamos en distintos momentos. ¿Sí te acuerdas, Exxon? ¿Sí te acuerdas? El momento de la consagración. Yo sí me acuerdo.
Que después del canto del santo, el sacerdote, extendiendo las manos, dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean por nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí te acuerdas de esta parte, Edson? Sí. Sí. ¿Y qué hacemos los monaguillos? A ver, cuéntame, ¿qué hacemos? Nos fijamos. Nos hincamos. Pero hay un monaguillo en especial que toma algo y lo empieza a tocar. ¿Qué es eso? Ah, la campana. La campanilla. ¿Y en qué momento se toca? Cuando pone las manos en el cáliz, Ajá. de la señal de amor, Ajá. cuando presenta el cáliz y cuando presenta la hostia. Eso, muy bien, se tocan. ¿Y cuántos toques se dan? 3. 3 toques dobles. Ujú. Eso, muy bien, chicos, ¿sí se acuerdan? Y bueno, viene la epíclesis. En este momento es cuando ocurre la epíclesis. La epíclesis es el momento de la misa, después del que todos hemos proclamado el santo, cuando el sacerdote impone sus manos sobre los dones, que son el pan y el vino. ¿Qué significa la palabra epíclesis? La palabra epíclesis viene del griego y significa llamar sobre o invocar sobre. ¿Y a quién llamamos? Pues al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga sobre el pan y el vino y los transforme en cuerpo y sangre de Jesucristo. Por eso nos arrodillamos, porque después de este momento, hasta que termine la consagración, acontece el milagro de milagros. Y Dios se vuelve a hacer presente en medio de nosotros. Ojo, esto no es un símbolo. Es que Jesucristo realmente se presenta sobre el altar bajo la apariencia de pan y vino. ¿Ok? Entonces ya sabemos por qué nos arrodillamos. Y voy a contarte otra cosa. No solo se trata de una, sino de 2 epíclesis. 2. La primera vez la acabamos de describir. Se conoce como epíclesis de consagración. La segunda invocación del Espíritu Santo ocurre unos instantes antes, después de terminar las palabras de la institución. En esta segunda ocasión pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos llene de gracia y bendición. Narración de la institución de la Eucaristía y la consagración. Veamos qué es lo que ocurre. El sacerdote en este momento pronuncia las mismas palabras que Jesús pronunció en la última cena y realiza los mismos gestos que él hizo. Cuando él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y el sacerdote eleva la hostia consagrada para que el pueblo la adore, y él mismo la adora también. Y en ese momento, ¿qué pasa, Edson? ¿Qué hacemos los monaguillos cuando llega este momento importante? No me acuerdo. Acabas de decir que tocamos la campanilla cuando el sacerdote impone las manos, cuando eleva qué cosa y qué otra cosa eleva. Eleva el cáliz y la hostia. Estamos en ese momento. Y recuerda que el sacerdote dice: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El sacerdote eleva la hostia consagrada para que el pueblo la adore, y él mismo la adora también. En este momento tocamos la campanilla, ¿sí te acuerdas? Sí. Después baja la hostia y dice:
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacerdote eleva el cáliz consagrado para que el pueblo le adore y él mismo la adora también. Y en este momento volvemos a tocar la campanilla con 3 toques dobles. ¿Sí recuerdas, Edson? ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Sí? Ahora, la misa no es un simple recuerdo, sino una realidad. Jesús se ha hecho realmente presente. El mismo Jesús de Nazaret que nació en Belén y murió en la cruz. Cuando Jesús dijo estas palabras en la última cena, los apóstoles entendieron que podían celebrar lo mismo que él había celebrado y hacer realidad su cuerpo y sangre al consagrar el pan y el vino. Después de la consagración, el sacerdote canta o recita: Este es el sacramento de nuestra fe, y el pueblo responde con gozo: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y en este momento nos ponemos de pie. Y ahora viene la epíclesis de la comunión. ¿Se acuerdan que les había dicho que había 2 epíclesis? El sacerdote dice: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas, María? ¿Sí te acuerdas de esta parte? Ay, qué bueno. En esta segunda ocasión le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos llene de gracia y bendición. Por medio de la oblación, la Iglesia reunida en este memorial ofrece al Padre, en el Espíritu Santo, la víctima inmaculada con el propósito de que todos nos ofrezcamos al Padre. Después de esto vienen las intercesiones. También se pide de modo especial por el Papa, por el Obispo, por todos los sacerdotes y por toda la Iglesia. Y se ora por todos los difuntos, y en concreto por aquellos por quienes se estuviera celebrando la misa. Se invoca a María, a los apóstoles y a los santos para que vengan a nuestra ayuda. En la primera plegaria se menciona especialmente a San José en unión de los mártires. Y la plegaria eucarística termina con el por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Y nosotros qué contestamos? Amén. Contestamos amén. Él por Cristo reza solo el sacerdote, pero todos debemos sentir diciendo con fuerza y con aceptación total, amén. Estas palabras que les acabo de decir solamente las reza el sacerdote. Nosotros no podemos hacerlo. Después de esto siguen los ritos de la comunión. Comienza la última parte de la misa con la oración dominical u oración del Señor, que es el... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús? Padre nuestro. Eso, el Padre Nuestro. Durante el Padre Nuestro, todos los sacerdotes concelebrantes extienden las manos como el celebrante principal. Nosotros mantenemos nuestras manos unidas, rezando la misma oración. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas, Mary? Así. Después continúa el sacerdote con otra oración, que es como ampliación de la última petición. Líbranos del mal, y comienza: líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y nosotros qué contestamos, Mari? Amén. A ver, te repito lo que dice el sacerdote: líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué contestamos? Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Eso. Es la mejor manera de prepararse para recibir la Sagrada Comunión. ¿Sí? ¿Y después de esto qué sigue? ¿Alguien se acuerda qué sigue después de esto? El agua bendita. No. La paz. Eso, el rito de la paz. A continuación, el sacerdote con las manos extendidas y en voz alta dice la oración: Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles. Y al terminarla, extendiendo y juntando las manos, anuncia la paz envuelto al pueblo mientras dice: la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y el pueblo responde. ¿Qué responde el pueblo? Con su espíritu. Y con su espíritu, eso. Luego el sacerdote, si se juzga oportuno, añade: dense fraternalmente la Paz. En este momento conviene que cada uno exprese sobriamente la paz a quienes tiene más cerca. Lo que debe hacerse sin moverse de su lugar. La paz solo se da al que está al lado. Al que está al lado. Y al que está enfrente y al que está atrás. Nada más, sin moverse del lugar. Bueno, actualmente con esta contingencia no podemos darnos la mano, pero nos respondemos con un gesto de una reverencia, con las manos juntas, ¿sí? Esto con el fin de evitar contagios. En este momento conviene que cada uno exprese... bueno, eso ya les había dicho, ¿verdad? Recordemos que se hace solo un saludo de mano con las personas que están a mi lado. Ahora por la pandemia no podemos estrechar las manos, así que solo hacemos una ligera reverencia con la cabeza como signo de paz. Es un gesto de comunión y no de felicitación. Después de esto viene la fracción del pan. Este gesto, a partir de partir los panes, era tan importante en los primeros siglos que desde el principio se llamaba fracción del pan a la misa. Porque sin fracción del pan no habría comunión, y sin comunión la misa sería un banquete sin comida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que aquellos primeros cristianos perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión en la fracción del pan, que es la misa, y en la oración. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y diariamente acudían al templo, partían el pan en las casas, es decir, que celebraban la misa en las casas, tomaban su alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del general favor del pueblo. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículos del 46 al 47. Este gesto de fracción del pan resume un poco la vida de Cristo y lo que debe ser también la nuestra. Un romperse para los demás, un entregarse totalmente a su servicio. Este gesto debería ser más visible y expresivo. En las catacumbas de Roma, los cristianos pintaban al sacerdote partiendo el pan eucarístico para simbolizar la celebración de la misa. ¿Qué pasó, Mari? Tengo una duda. ¿Cuál es la asamblea? La asamblea es el pueblo que se reúne, todos los que vamos a misa. Esa es la asamblea. Si no, para aquellos que no me entendieron. El sacerdote toma el pan consagrado y lo parte sobre la patena. Deja caer una parte del mismo en el cáliz, diciendo en secreto: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimentos de vida eterna. El coro o cantor canta normalmente la súplica del Cordero de Dios. ¿Tú te acuerdas cómo va? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Sí se acuerdan? Con la respuesta del pueblo, o lo dice al menos en voz alta. Esta invocación acompaña a la fracción del pan hasta que concluye el rito. La última vez se concluye con las palabras: danos a paz.
Ujú. Después de esto viene la comunión del sacerdote y el pueblo. El sacerdote se prepara con una oración en secreto para recibir con fruto el cuerpo y la sangre de Cristo. Los fieles hacen lo mismo orando en silencio. A continuación el sacerdote hace una genuflexión, toma el pan consagrado y sosteniéndolo sobre la patena lo muestra al pueblo diciendo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. O puede decir otras palabras. Y el Señor responde con las mismas palabras del centurión. ¿Qué responde el pueblo? Señor. ¿Lo repito? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya lo bastará para sonar. ¿Te acuerdas? Eso. A Jesús se le llama Cordero, a semejanza de los corderos que se sacrificaban en el templo, pero con una gran diferencia. Los corderos del templo no quitaban el pecado del mundo, solo algunos pecados del pueblo judío. En cambio, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El sacerdote, al decir Cordero de Dios, está refiriéndose a Jesús como Cordero Pascual, y nosotros celebramos la gran fiesta de Pascua, es decir, de su resurrección, comiendo el Cordero Pascual, que es Cristo, como los apóstoles en la última cena. Después de esto viene la comunión. El sacerdote comulga y mientras comulga comienza el canto de la comunión. Enseguida lo hacen aquellos fieles bautizados y que ya están preparados para recibir el cuerpo de Cristo, que se saben las debidas disposiciones, que se han examinado y han reconocido que están en gracia de Dios. Es decir, que no tienen ningún pecado mortal sin confesar. El canto se prolonga mientras el sacerdote administra la comunión a los fieles, diciendo el cuerpo de Cristo, a lo que los fieles respondemos amén. ¿Se acuerdan que uno de los monaguillos baja con el platillo de la comunión y comenzamos lo que es ¿qué? Siguiendo la hostia. Eso, siguiendo la hostia. ¿Y por qué tenemos que seguir la hostia? Para que no se nos caiga. Esto, no dejar ningún pedacito, ninguna partícula. Eso, muy bien. Ok, la acompaño, pero ¿qué pasa si la tengo chueca? Se nos cae. Se Se pueden cae caer una las chica y patenas. una partícula. Eso, muy bien. Pero yo he visto que a veces hay monaguillos que nada más tienen la patena así, se lo ponen así y no acompañan a la hostia. ¿Eso está bien? No, ¿No? ¿Por qué no? Porque se te va a caer, mientras el padre la va a llevar, se le está cayendo las partículas. Ujú. y no debe caer ninguna partícula. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? porque tal vez no sé, Porque es el cuerpo de Cristo. y es lo más sagrado. Ujú. Por eso, la patena, o el platillo de comunión, como algunos lo conocen, debe acompañar desde el copón hasta unos 3 centímetros, 2 centímetros abajo de la mandíbula del que va a comulgar. Esto es muy importante porque, como ya los habían dicho, es el cuerpo de Cristo. Entonces, es lo más sagrado que tenemos nosotros. No podemos dejar que ni una sola partícula, ni una, caiga al piso porque es muy sagrado. Si cae al piso y alguno de nosotros no ve y lo pisa, estamos pisando el cuerpo de Cristo. ¿Se dan de cuenta de lo importante que es esto? Ni una sola partícula Entonces el sacerdote al dar la comunión dice el cuerpo de Cristo y nosotros ¿qué contestamos? Amén. Eso. Todos deben responder con voz clara el amén antes de recibir la hostia para
reafirmar su fe en la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía. Pero todos deben tener en cuenta lo que dice San Pablo: el que come y bebe el cáliz del Señor indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre a sí mismo, y entonces coma el pan y beba el cáliz, pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Esto lo encontramos en la primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Pero si lo recibe indignamente, será para él el mejor alimento espiritual y la mayor fuente de bendiciones en su vida. ¿Ven por qué es importante comulgar sin tener ningún pecado mortal ni venial? La Iglesia nos recuerda que los que van a recibir el sacramento no lo hagan sin estar durante una hora en ayunas de alimentos sólidos y bebidas, exceptuando el agua. La comunión es un don que el Señor ofrece a los fieles por medio de un ministro autorizado. Se imita el gesto del Señor y se los dio a sus discípulos diciendo: por esta razón, la Iglesia no admite que los fieles tomen por sí mismos el pan consagrado y el cáliz, sino que lo pasen de uno a otro. Se debe tratar siempre con dignidad y respeto el cuerpo de Cristo, que ya está verdaderamente presente en la hostia consagrada. Se incluye en esta parte con la oración después de la comunión. ¿Y cómo voy a vivir bien el ayuno eucarístico? La Iglesia enseña a quienes van o dentro de la misa han de observar que el ayuno de todo alimento líquido o sólido durante una hora, excepto cuando se trate de agua o medicamentos. ¿Y los ancianos y los enfermos también tienen que hacer este ayuno? Los ancianos y los enfermos, así como los que cuidan de ellos, pueden recibir la Sagrada Comunión, aunque no hayan guardado el ayuno durante una hora. Eso lo encontramos en el Código de Derechos Canónicos en el capítulo 919. Si alguna persona no puede comulgar por algún motivo especial, por no tener regularizado su matrimonio o por estar en pecado grave, puede arrepentirse y comulgar espiritualmente. La comunión espiritual es una buena práctica que podemos renovar muchas veces al día. Consiste en desear ardientemente recibir sacramentalmente a Jesús, pero al no poder hacerlo, le manifestamos nuestro deseo lleno de amor porque queremos unirnos a Él. Decía Santa Teresa de Jesús: cuando no podáis comulgar ni oír misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de gracia. El mismo Concilio de Trento afirmaba: aquellos que comen pan eucarístico experimentan su fruto y provecho por la fe viva que obra por la caridad. De todos modos, quienes pueden comulgar deberían hacerlo todos los días de ser posible. La Iglesia recomienda comulgar siempre que se asiste a la misa, pero especialmente los domingos, cuando hay obligación de asistir. Venir a misa y no comulgar es como ir a un banquete y no comer. Y eso sería un pecado de omisión del que Dios nos pedirá cuentas más adelante. Y bueno, aquí les voy a dejar algunas oraciones para antes y después de la comunión. Bueno, todavía nos alcanza el tiempo para seguir la segunda parte, la tercera parte. ¿Sí? Después de esto, ¿qué sigue? Después de que el sacerdote ya nos dio la comunión, ¿qué sigue? Cuando ya nos vamos. Y eso, siguen los ritos de purificación. Después de que el sacerdote o diácono ha terminado de dar la comunión, va al sagrario y reserva al Santísimo Sacramento.
Posteriormente, el sacerdote o diácono hace las abluciones, es decir, la purificación de los vasos sagrados en la credencia. Ustedes van a recordar esta parte, chicos, porque después de que se ha reservado el Santísimo Sacramento, nos entrega la llave del sagrario, la guardamos y el sacerdote empieza a purificar lo que es el platillo de comunión. Nos lo entrega y entonces nosotros le entregamos la vinajera con agua. ¿Para qué? Para purificar el cáliz. Y esos pequeños restos de partículas que quedan en el cáliz, pueda consumirlas y posteriormente lo limpia con el purificador, vuelve a armar la posición del cáliz y nos lo entrega. ¿Sí te acuerdas, Edson, de esta parte? Sí. Eso, muy bien. Finalmente se recoge todo lo que está sobre el altar y se deja en la credencia. Después de esto sigue el rito de conclusión. Y bueno, viene la oración después de la comunión. Después de comulgar, mientras el sacerdote limpia el cáliz y recoge las cosas del altar, es recomendable guardar silencio para motivar la oración personal de agradecimiento al Señor. Los que no han comulgado también deben orar y pedir, y podrían decirle a Jesús muchas veces: Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Cuando se ha terminado de distribuir la comunión, el sacerdote y los fieles, si se juzga oportuno, pueden orar un espacio de tiempo en secreto. Si se prefiere, toda la asamblea también puede cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno. A continuación viene la oración después de la comunión, en la que el sacerdote se une a toda la iglesia y manifiesta su agradecimiento al Padre por los dones recibidos, pidiendo que los frutos de la Eucaristía sean eficientes para llevarnos a vivir siempre con Él en el cielo. Los fieles responden: amén. Y si hay avisos parroquiales en ese momento, se deben de decir, pero deben de ser breves. Después viene el rito de conclusión y la despedida. Cuando hemos asistido a una fiesta, nos despedimos de todas las personas y agradecemos por este momento alegre de convivencia. Sucede lo mismo cuando termina la Eucaristía. El despedirnos nos hace sentirnos hermanos y crea un clima apropiado que nos da la esperanza de crecer cada día en la fraternidad, de vivir las palabras que el sacerdote nos dice. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. O puede decir alguna otra fórmula. Y nos despedimos con alegría y con el firme propósito de vivir en la armonía con todos aquellos que nos rodean. Cuando el sacerdote dice: la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz, ¿nosotros qué respondemos? Amén. Antes de irse, el sacerdote besa el altar como signo de veneración y si lo acompañan los diáconos, también ellos veneran el altar. La procesión de salida indica el envío que Jesús hace a todos los que hemos participado en la Eucaristía. Es decir, nos envía a llevar a los demás lo que hemos celebrado, comenzando por nuestro propio compromiso de vivir el Evangelio. En la procesión de salida se forman los ministros en el mismo orden con el que la procesión de entrada y se acompaña con el canto de salida. Ustedes recordarán turiferario, naviterario, seruferarios, diáconos, evangeliario, diáconos, sacerdote, el monaguillo de la credencia y el sacerdote, ¿sí? El presidente de la celebración. Es bueno que la asamblea manifieste su alegría y compromiso de vivir como hijos de Dios con el canto final de la celebración eucarística. Y bueno, les voy a recomendar que vean la película de El Gran Milagro. Les va a gustar y la van a tener que ver en familia. Aquí les voy a dejar el enlace para que la puedan ver. Está en Facebook. Está bonita, yo ya la he visto. Y bueno, ¿sabían que Jesús celebró 3 misas? También les voy a dejar de tarea que busquen estas 3 primeras Eucaristías. La primera Eucaristía celebrada por Jesús se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 29. La segunda Eucaristía celebrada con Jesús se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 19 y del 28 al 35. Y la tercera Eucaristía celebrada por Jesús se encuentra en Juan capítulo 21, versículos del 4 al 9.
¿sí? Eso lo van a investigar. Y bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Y damos por terminado el tema de las partes de la misa. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Pues bien, chicos, nos despedimos. Espero Adiós. que hagan sus tareas. Les voy a mandar el archivo PDF para que puedan, si gustan, volver a repasar lo que es este tema y contestar las preguntitas que ahí les dejo, ¿sí? Y para que puedan ver algunos santos y milagros eucarísticos. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Adiós. Adiós.